Muy buenas tardes, alumnos y alumnas del curso de Inspección Técnica de Obras. Vamos a comenzar hoy día el módulo de Interpretación de Planos y les doy una bienvenida a la clase de hoy día. Vamos a revisar los contenidos que hoy día vamos a revisar. Tenemos por acá la planimetría de arquitectura que vamos a revisar hoy día, la planimetría de estructuras y la planimetría de instalaciones y especialidades. Lo primero que tenemos por acá es una definición para poder comprender como introducción qué es lo que es la planimetría de un proyecto. Un plano es la representación gráfica de un objeto real, en nuestro caso una vivienda, podría ser un edificio, un camino, un puente, etc., que proyectamos construir o bien donde vivimos. El plano debe representar las medidas y proporciones exactas de lo que se va a construir. Lógicamente, las medidas y proporciones reales no se dibujan en el plano, pues necesitaríamos papel de gran tamaño imposible de manejar. Con el fin de solucionar este problema, recurrimos a graficar los planos a escala, ¿no es cierto? Lo más conocido para nosotros son las escalas de reducción, donde, ¿no es cierto?, un edificio que está en un tamaño muy grande, lo reducimos en una escala más pequeña para que pueda ser representado en un plano. Con el fin de solucionar este problema recurrimos a graficar los planos a escala, lo cual nos permite guardar las proporciones del proyecto. Más adelante se tratará el tema de dibujo a escala. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las distintas escalas. Tenemos las escalas naturales, que es cuando se dibuja en 1:1. Esto nos sirve para poder dibujar detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el dibujo mecánico, cuando se dibujan piezas, etc. Sin embargo, en la arquitectura es difícil que podamos, ¿no es cierto?, utilizar una escala de 1:1. En este caso, si un elemento mide 40 centímetros en el plano, significa que también mide 40 centímetros en la realidad. Tenemos escalas de ampliación, como su nombre lo indica, amplían el plano en las medidas reales. En construcción no es muy utilizada porque las medidas no entrarían en el plano. La escala de ampliación es muy útil en mecánica para agrandar piezas automotrices o tornería mecánica, como pernos, tercas, etc. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si un elemento, un dibujo, mide 1 centímetro, por ejemplo, en la realidad, nosotros lo vamos a amplificar por 10 y ese 1 centímetro se va a amplificar a 10 centímetros. Evidentemente la arquitectura no es algo que nos sirva, porque lo que nosotros queremos hacer es todo lo contrario, como la escala que tenemos al lado, que es la escala de reducción. Esta escala es la más usada en planos de edificación. Esta reduce mediante una razón de proporción una medida real y la lleva a un plano. Las más utilizadas son 1:10, 1:20, 1:100, 1:500, 1:50, etc. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la escala 1:50, donde, ¿no es cierto?, 50 centímetros de la realidad van a ser representados por 1 centímetro en nuestra regla o escalímetro. Por lo tanto, si quisiéramos representar 100 centímetros de la realidad, es decir, 1 metro, tendrían que ser representados en el dibujo por 2 centímetros. Evidentemente, esta es la escala que nosotros utilizamos para dibujar la planimetría de arquitectura, por ejemplo. Las distintas escalas se pueden marcar en una regla común y corriente, ¿no es cierto? Sin embargo, existe este instrumento que es el escalímetro que nos facilita el poder trabajar en las distintas escalas. Este instrumento utilizado para medir dimensiones en un plano, el cual trae 6 escalas distintas, es decir, viene con la conversión hecha de la realidad de terreno al plano. El escalímetro posee las siguientes escalas: 1:100, 1:50, 1:25, 1:75, 1:125, ampliables al multiplicarlas. Obviamente todas las escalas que trae el escalímetro, ¿no es cierto?, son escalas de reducción. Por ejemplo, acá tenemos la escala de 1:50, donde 1 metro va a ser representado por 2 centímetros del escalímetro. Bueno, para poder comprender también mejor lo que es la planimetría, tenemos que hablar un poquito de las vistas, ¿ya? Aquí tenemos un volumen en el espacio, que en este caso es una caja de fósforo, y podemos ver que vamos a tener distintas vistas. La vista que tenemos de arriba hacia abajo y que se proyecta en el plano horizontal va a ser la vista en planta. ¿Ya? Todas las vistas en planta son vistas que hacemos de arriba hacia abajo con un ángulo ortogonal, es decir, de 90 grados. Luego tenemos las vistas, que son 4, y aquí nosotros vamos a ver proyectadas en el espacio tridimensional 2 de estas vistas.
Tenemos la elevación frontal proyectada hacia acá y la elevación lateral proyectada hacia el plano de perfil. Si nosotros quisiéramos ver las otras caras, que es la que está por acá y por acá, tendríamos que girar la caja para que nosotros, siempre estando de frente, pudiéramos proyectar esas vistas sobre los distintos planos. La vista en planta corresponde a la vista en 90 grados desde arriba hacia abajo. Las elevaciones corresponden a la vista ortogonal de las fachadas del volumen en el espacio. Tenemos 4 elevaciones: la elevación frontal, que es la que vemos acá; la elevación posterior, que es la que vemos, la que estaría en este lado, que nosotros no la vemos de aquí para allá; tenemos la elevación lateral izquierda, que sería esta, y la elevación lateral derecha, que sería la del otro lado. Para poder ver la elevación lateral derecha y la vista posterior, como les decía, tendríamos que girar la caja para que nosotros siempre, estando de frente en 90 grados, pudiéramos ver esas caras. Aquí tenemos entonces la representación volumétrica en el espacio de este volumen y sus proyecciones, ¿verdad?, en un depurado, donde vemos las distintas proyecciones siempre de frente. Además de tener la vista en planta y las 4 elevaciones, tenemos otra vista que es relevante, que es la vista en corte. No sale en forma tan natural como las anteriores y se utiliza para mostrar el interior de un objeto. Lo que no podemos ver a simple vista observando un objeto desde afuera, es decir, se hacen visibles las líneas de segmento. Aquí tenemos un ladrillo, por ejemplo, como un ladrillo princesa, donde si pasamos un serrucho, ¿no es cierto?, para cortar, podemos dividirlo en dos. Y si sacamos la zona cortada, podemos mirar de aquí hacia allá y ver todo lo que está cortado. Representado eso en una vista, siempre en 90 grados, vamos a ver esta zona achurada, ¿no es cierto?, rayada, que corresponde a la zona cortada, y las paredes del ladrillo que se ven de fondo. Esta vista es relevante en arquitectura, puesto que a través de ella podemos ver el interior de los edificios o casas y conocer lo que hay dentro, especialmente las alturas. Tanto la altura de piso a cielo como las alturas de las ventanas y puertas, antepechos y dinteles. Vamos a hablar entonces acerca de las distintas plantas que podemos generar. Tenemos acá distintas plantas que se pueden generar, ir haciendo cortes en el sentido horizontal. Si hacemos cortes en sentido horizontal, es posible obtener distintas vistas en planta. Bueno, la planta de cubierta nos muestra la cubierta del edificio. En este caso no hay un corte, sino una mirada de arriba a abajo. Pero luego, si trazamos un corte a nivel de los muros, nos vamos a quedar con la planta de arquitectura. La planta de arquitectura es un corte que se hace más o menos a 1 metro y medio, donde se cortan los muros, como podemos ver acá, y también se cortan los vanos de puertas y ventanas. Y de esa manera, mirando de arriba hacia abajo, habiendo sacado el techo, podemos ver la distribución de todos los espacios interiores del recinto. Y si cortamos más abajo, al nivel de la fundación, vamos a quedarnos con la planta de fundación o de cimiento, donde vamos a ver los cimientos de la casa o edificio y encima su sobrecimiento. Además de encontrar los elementos que ya hemos mencionado, dentro de un plano vamos a encontrar cotas. Acotar es el proceso de anotar mediante líneas, cifras y signos, las medidas de un objeto o un plano. A menudo es necesario acotar los planos, aunque estos hayan sido realizados a escala, debido a que puede ocurrir que al realizar copias del original del plano, estas varíen la verdadera distancia dada en el plano, es decir, que se amplía o reduzca la copia de un plano sin respetar sus proporciones o bien su escala. Y además que para no estar midiendo, ¿no es cierto?, cada vez que vemos un plano y solamente poder mirarlo e interpretarlo, se colocan las cotas. Vamos a encontrar distintos niveles de cotas. En este ejemplo vemos 2 niveles. El primer nivel que vemos acá está acotando los muros y los vanos, y la cota de más atrás está acotando los espesores de los muros. Se podría trazar una tercera cota que nos dé la cota total de ese muro a ese muro. Bien, a lo menos tendríamos que tener 2 o 3 cotas en cada una de las planimetrías que vayamos revisando. Complementado con esto están los ejes. Como vemos acá en este ejemplo, vamos a tener ejes en este sentido, en un sentido vertical, que en este caso están anotados con letras, y vamos a tener ejes en el otro sentido, en el eje horizontal, en el sentido horizontal, perdón, que en este caso están representados con números. Un eje es una línea imaginaria que implica simetría, pero exige equilibrio. Es decir,
como dice ahí, el eje exige simetría, es decir, la mayoría de las veces los ejes pasan por la mitad de los muros. El eje puede llevar límites, alineación de una planta y planos verticales que ayuden a definir un espacio lineal que coincida con el eje. Los ejes necesariamente deben coincidir con la linealidad con que se distribuyen las columnas y pantallas estructurales tanto horizontales como verticalmente en un corte, perfil y planta arquitectónica. Los ejes son muy buenos, ¿no es cierto?, para poder alinear en una sola dimensión, por así decirlo, la planta de arquitectura y las estructuras. Sirven para guiarse, para que no nos quede corrido. Es importante asignar nombres a los ejes dibujados en los planos de forma ordenada y lógica. Su nomenclatura es la siguiente: los ejes verticales con números y los horizontales con letras. También podría trabajarse en la manera contraria. Lo importante es que si los ejes verticales tienen números, los horizontales tengan letra o viceversa para que podamos identificarlos. Dentro de un proyecto de edificación vamos a encontrar distinta planimetría. Tenemos los más básicos, que sería la planimetría de arquitectura, la planimetría de estructuras y la planimetría de especialidades. También complementado con la planimetría de detalles. Vamos a revisar ahora cada uno de estos juegos o set de planos que son parte de un proyecto. Lo primero que tenemos son los planos de arquitectura. Para la ejecución o estudio de cualquier proyecto de construcción será necesario una gran cantidad de planos, los cuales contendrán información específica acerca de la forma, dimensiones y o materialidades de una obra. Dentro de la planimetría de arquitectura encontraremos el plano de emplazamiento, el plano de ubicación, la planta de arquitectura, las elevaciones, cortes, planos de detalles y plantas de cubierta. El primero que tenemos acá es el plano de emplazamiento. Elemento de un plano de arquitectura, el cual describe las dimensiones del terreno en donde se va a construir. Como podemos ver acá, tenemos las dimensiones totales del terreno. Por acá tenemos 1460 u 80, no se nota bien. Tenemos entonces el ancho del terreno, 14,8 o 14,6 metros, y del otro lado más o menos 19 metros, ¿ya? Aquí tenemos entonces el trazado del terreno, está indicado el norte para que podamos orientarnos, y dentro del terreno se nos muestra cómo va a quedar emplazado o ubicado, ¿no es cierto?, nuestro proyecto. Además de denominar la calle principal, el eje de la calzada, la línea de edificación y el norte correspondiente, este elemento nos señala la distancia de deslinde de la edificación y por lo general está achurada. Fíjense que tenemos, ¿no es cierto?, hacia ese deslinde 3,2 metros, hasta este 1,6, 3 metros por acá, y 3,9, si no me equivoco, por acá. Se señala el eje de la calzada, ¿no es cierto?, la línea de solera y la línea de edificación. Cuando nosotros llegamos a terreno, lo primero que tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, replantear este dibujo en el terreno para ver si efectivamente cabe, ¿no es cierto?, el proyecto dentro del terreno. Es común también que muchas veces en este mismo plano se puedan colocar las cubiertas, porque como es una mirada aérea, se podrían marcar las cubiertas dentro de esta misma planimetría. En ese caso tendría que tener una escala un poquito mayor. Luego tenemos el plano de ubicación, conforma parte de la lámina de arquitectura. Este plano indica la posición relativa de la construcción con respecto a lo que lo rodea. El plano debe indicar la orientación, calles circundantes, la silueta de la construcción, etc. Además, debe señalar el norte. Entonces, este terreno que lo vemos como en zoom, si lo achicamos, vamos a poder verlo dentro de todo su contexto en la manzana donde está ubicado. Vemos las calles, ¿no es cierto?, circundantes, vemos el terreno achurado con su rol y vemos, ¿no es cierto?, hacia dónde está el norte para que podamos orientarnos. Luego tenemos la planta de arquitectura. Especifica la forma de una edificación con sus dimensiones. También muestra los componentes de esta, ventanas, puertas, etc. Además de señalar con formas o rotulación cada espacio o habitación, con su respectivo nombre, ¿verdad?, como dormitorio, cocina, baño, living, comedor, bodega, etc. En el plano se especifica el ancho de los muros o tabiques, de los cuales estará compuesta la estructura, junto con las dimensiones interiores y exteriores de esta. Acá tenemos entonces una planta de arquitectura, aquí tenemos el acceso,
Fíjense que aquí tenemos marcados los distintos recintos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el living comedor, un dormitorio, otro dormitorio, un dormitorio principal, un baño en suite y la cocina. Y tenemos marcadas, ¿no es cierto?, por afuera en el perímetro, las distintas dimensiones o cotas de cada uno de los recintos. Es apropiado también que se marquen las puertas, como en este caso, con el sentido hacia donde cierran, y como podemos ver acá y acá, las ventanas que van a ser parte del proyecto. Bien, aquí podemos ver nosotros en negro los muros, ¿no es cierto?, que se encuentran cortados. Recordemos que la planta de arquitectura es un corte más o menos a 1,5 metros, donde se cortan todos los muros, destapamos y miramos de arriba hacia abajo. Dentro del plano de arquitectura se especifica un corte transversal denominado con las letras A o longitudinal B, el cual servirá para mostrar el interior de la edificación. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el corte transversal A marcado, que nos indica por dónde está pasando, y tenemos el corte longitudinal que se va a dar en el otro sentido, ¿no es cierto?, en el sentido más largo. Luego nosotros podemos tener el detalle de estos cortes, ¿ya? Aquí tenemos la línea de corte, tenemos mobiliario indicado, tenemos puertas, ¿ya?, indicada como puerta tipo 4, ventana tipo 4, ¿ya?, 3 ventanas tipo 1, aquí se señala el espesor de los muros, que tienen 20 centímetros en este caso, y vamos teniendo las distintas cotas que va a tener el recinto. Junto con la planta, y desde la planta, vamos a tener las elevaciones, las 4 vistas, ¿verdad?, de los 4 lados del proyecto. Generalmente las vistas de un plano muestran una mirada de frente hacia la edificación y los materiales de revestimiento. El objetivo principal es mostrar las fachadas principales y laterales de la edificación con el afán de crear una imagen visual del proyecto en 2 dimensiones. Entonces vamos a tener, en este caso, la elevación oriente, que también podría ser llamada elevación principal, puesto que nos muestra la puerta de acceso. Vamos a tener la elevación poniente, que sería la elevación trasera o posterior, una elevación norte, que podría ser elevación lateral derecha o izquierda, por ejemplo, y por supuesto la del otro lado, que vendría a ser la elevación sur. Si ustedes se fijan, un componente que todas las elevaciones tienen es esta línea, que se llama línea de tierra, que es donde se sustenta la vista, y vamos a tener una representación de los revestimientos exteriores, ¿no es cierto? Y podemos ver que hay líneas que tienen distintos espesores que nos van marcando la profundidad del dibujo. ¿Bien? Además de esto, como parte de la arquitectura, vamos a tener los diferentes cortes. Contienen información relacionada con las alturas de la edificación. Su finalidad es entregar una visión de acuerdo de la diferencia de niveles, indicándose de preferencia números de pisos, alturas de piso a cielo terminado y en obra gruesa. Están constituidos por 2 cortes, uno de preferencia transversal, que es como del lado más corto, y el otro en sentido longitudinal, en el sentido más largo de la planta. Ambos deben permitir una visión completa de la distribución interna a través de toda su extensión. Además, muestra los tipos de materiales que serán utilizados en la construcción futura de este edificio o proyecto, desde el tipo de terminaciones de techumbres, cerchas, cielos, muros, hasta terminaciones de piso, etc. Aquí tenemos el corte AA, y lo más relevante que podemos nosotros saber en un corte son las alturas interiores. Tenemos esta puerta que mide 2 metros, un dintel de 37 centímetros, una altura de piso a cielo de 2,37 metros. Además, ¿no es cierto?, se indican acá las características de los distintos materiales que componen, ¿no es cierto?, este espacio de corte del edificio. Tenemos también la altura del pendolón o la altura de la cercha, ¿verdad? Y la altura desde, ¿no es cierto?, el sobrecimiento hasta la cumbrera. También como detalle, muchas veces se incluye un corte llamado corte escantillón. Es aquella lámina que describe detalles constructivos de la edificación, a partir de un corte donde se detallan cada uno de los materiales, de los elementos presentes en dicho corte, que generalmente va desde el emplantillado hasta la techumbre, donde cada uno de los materiales debe ir claramente señalado.
El corte de escantillón es un corte que se hace usualmente como a la esquina de la edificación, de la casa, del edificio, y que no está diseñado para mostrarnos alturas, como es en el caso de los cortes interiores, sino que lo que nos muestra esto es un detalle de todos los materiales que conforman esa esquina de la casa. Por ejemplo, vemos acá el tapacán, la solera superior, la aislación, el pie derecho, ¿no es cierto? Eh, Aquí tenemos una viga de piso, ya aparentemente esto tiene 2 pisos, bueno, tenemos la confección del radier, etc. En este ejemplo nosotros podemos ver nombre de los distintos materiales o elementos que conforman, ¿no es cierto?, este muro, radier y techo, y en la práctica debería llevar, ¿no es cierto?, las especificaciones, por ejemplo, tapacán de pino, 1 por 8 pulgadas o lo que sea. Este tipo de corte escantillón facilita bastante el entendimiento de cómo está constituido el proyecto. Y luego tenemos la planta de cubiertas, ¿no es cierto?, que es una mirada desde arriba hacia abajo sobre la casa o edificio, sin hacer ningún corte, sino que la idea es que nosotros podamos ver la cubierta del edificio. Este es parte de los planos de arquitectura y su función es mostrar la forma de la cubierta de la edificación, indicando claramente y con números las pendientes para el escurrimiento de las aguas lluvias, como también las canalizaciones de estas con sus respectivas bajadas de agua lluvia. Este es parte de los planos de arquitectura. Está copiado eso. Entonces, podemos ver acá las distintas cubiertas que tiene la casa. Tenemos las flechas que nos van indicando hacia dónde escurren las aguas, ¿ya? Para que veamos, ¿no es cierto?, cómo va eso. Tenemos acá la cumbrera también, que es como la parte más alta de la techumbre, y lo mismo sucede a este lado. También, dentro de la planta de cubierta, vamos a encontrar la señalización de las canales de agua, que van en este sentido. También van canales de agua en este sentido y en este sentido, y las bajadas de agua lluvia, que usualmente se marcan en cada una de las esquinas. También vamos a tener detalles para puertas y ventanas. En estas elevaciones se detallarán la cantidad de hojas, sus dimensiones y si éstas son fijas, abatibles o desplazables. En el caso de las ventanas, estas se identificarán con la letra B mayúscula y un número identificará el tipo de ventana entre uno y otro modelo. Para las puertas funciona del mismo modo, solo se modifica la letra P y su número identifica el tipo de puerta. Además, se identifica el ancho de la puerta en centímetros. Entonces acá vamos a tener distintos modelos de ventana. Por ejemplo, tenemos la ventana tipo 1 con su cota, la ventana tipo 2 también con su cota, la ventana tipo 3. Y tenemos los distintos tipos de puerta. Puerta 1 de 1,5 metros, la puerta 3 de 95 centímetros y la puerta 4 de 80 centímetros. Bien, entonces cuando nosotros en la planta de arquitectura vemos señalado o indicado una ventana 2, vamos a saber que corresponde a esta ventana que tiene las dimensiones indicadas en el plano de detalles. Lo mismo sucede con las puertas. Bueno, habiéndonos cierto explicado entonces la planimetría de arquitectura, vamos a pasar ahora a la planimetría de estructura. La estructura de una edificación corresponde a todos los elementos que están destinados a soportar cargas o peso, ya que configuran, digamos, todo el esqueleto del proyecto. Dentro de la planimetría de estructura vamos a encontrar lo siguiente: plantas de fundaciones, detalle de fundaciones, elevaciones estructurales, losas, cadenas, pilares, planos de detalles, planta de techumbre, ¿ya? Cada uno de estos entonces da cuenta de un elemento estructural que es parte de la estructura del edificio.